Muy buenos días. Se reabre esta audiencia pública en el caso Familia Barrios con Venezuela. El propósito de esta fase de la audiencia es conocido por todos, es tomar conocimiento de los alegatos orales de las partes y de las observaciones finales orales también que hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin más introducción, dejo en el uso de la palabra a los representantes de las presuntas víctimas y le agradecería a la doctora Ariela Peralta que nos indique quién hará uso de la palabra o quiénes harán uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Los alegatos comenzará el señor Luis Aguilera, sentado a mi izquierda, y haré uso de la palabra yo y el doctor Francisco Quintana. Muchas gracias. Tiene la palabra doctor Aguilera. Adelante. Señores y señoras miembros de esta honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes miembros de la Comisión Interamericana, señor y señora representante del Estado venezolano, tengan todos muy buenos días. Agradecemos en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado de Aragua, en nombre de CEGIL y en nombre de COFAVI, la oportunidad que nos brinda esta honorable Corte Interamericana para exponer el caso de la familia Barrios. Mi nombre es Luis Aguilera, soy miembro de una organización no gubernamental que lleva por nombre Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado de Aragua, organización que ha acompañado a la familia Barrios desde el año 2004 en la búsqueda de justicia. Me permito informar a la honorable Corte y a las partes que, en primer lugar, para ratificar nuestras intervenciones, tomará la palabra posterior a mi intervención la doctora Ariela Peralta, representante de CEGIL, quien se referirá al contexto en que se desarrollaron los hechos y la responsabilidad agravada del Estado venezolano. Posteriormente tomará la palabra el doctor Francisco Quintana, también representante de CEGIL, quien desarrollará las violaciones alegadas a la Convención Americana en este caso y las reparaciones pertinentes. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado de Aragua, desde el año 2001 hemos acompañado aproximadamente 137 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por agentes policiales. El caso de la familia Barrios no es un hecho aislado, es un caso emblemático de la violencia y la impunidad que ha padecido centenares de familias en Venezuela a causa de la actuación ilegal de miembros de agentes de la policía y de la impunidad institucionalizada. A través de esta honorable Corte tendrá la oportunidad de analizar una de las mayores problemáticas que existen en nuestro país en materia de derechos humanos. Las ejecuciones extrajudiciales de la policía en Venezuela y el grave esquema de la impunidad que se ha institucionalizado en este tipo de casos. En este caso, quizás lo más difícil de superar para la familia Barrios es que se le ha fracturado como grupo familiar. Dos generaciones han sido gravemente afectadas por estos hechos. Se les ha obligado a cambiar de proyecto de vida, desplazarse de su tierra, abandonar sus trabajos y cambiar, entre otros daños, de escuela. En definitiva, se le ha impedido ser familia como tal. Todo ello por el hecho de buscar justicia y luchar en contra de la impunidad. Deseamos fervientemente, en este caso, se sirva como precedente para que el Estado reflexione y se eviten hechos como los sufridos por la familia Barrios y que cesen definitivamente
los actos de hostigamiento y no haya una muerte más en la familia Barrios, como consecuencia de atreverse a soñar por la justicia y en la búsqueda de la misma. Seguidamente voy a ceder la palabra a la doctora Ariela Peralta, quien continuará con la exposición del segundo punto. Gracias, doctora Aguilera. Tiene la palabra, doctora Peralta. Gracias. Estamos en este caso para tratar la responsabilidad agravada del Estado venezolano por la ejecución extrajudicial por parte de la policía del Estado de Aragua de 7 personas integrantes de una misma familia en la zona rural de Venezuela. Como lo definió la perita psicológica Valdés, se trata casi de la mutilación de un grupo familiar. El Estado no ha controvertido los fundamentos de hecho ni los fundamentos de derecho presentados ante esta Corte. La forma en que el Estado venezolano violó su deber de garantía en este caso, al no prevenir las muertes y constantes agresiones sufridas por las víctimas, ha quedado demostrada en el proceso a través de abundante prueba documental y por los testimonios recibidos ante este tribunal en esta etapa procesal. Es importante tener en cuenta que se hicieron las denuncias judiciales a nivel interno inmediatamente a la primera ejecución extrajudicial en 1998 y que la situación de la familia Barrios se presentó ante el sistema interamericano en marzo del 2004. Desde marzo del 2004 hasta ahora se ejecutaron 5 miembros de la familia Barrios, cuando el Estado tenía pleno conocimiento de esta situación. Dicha prueba, la prueba presentada corroboró que el patrón de impunidad que imperó en estos casos permitió la repetición de actos de violencia en contra de la familia. La señora Elvira Barrios, quien testimonió, la hermana de quien testimonió ayer adelante en esta corte, en el 2004, cuando rindió declaración en la investigación ante la Fiscalía Vigésima por la muerte de su hermano Luis Alberto, declaró cómo a partir de la muerte de Benito Barrios agarraban a su hijo Óscar José, a sus sobrinos Rigoberto y Jorge para darle paliza, como expresó ella, y después soltarlos. Ella señaló que su hermano Luis vivía amenazado de muerte hasta que, entre comillas, amaneció muerto. 7 años después de la declaración de la señora Elvira, su hijo Óscar y su sobrino Rigoberto están muertos. En nuestros escritos de solicitudes y argumentos hemos presentado más de una decena de hechos violatorios de los derechos humanos a esta familia. Sin embargo, después de analizar los testimonios presentados ante este tribunal, podemos concluir que esta cifra se triplicaría al menos 3 veces. Néstor Caudi y Víctor Daniel Barrios nos relataron las innumerables ocasiones en las que fueron detenidos. Néstor Caudi señaló que, entre comillas, nos agarraban como práctica para los nuevos. El día de ayer escuchamos que la señora Eloísa Barrios relató el acoso constante que sufrió su familia, incluso antes de la ejecución de Benito Barrios en 1998 hasta el día de hoy. Precisamente ayer se cumplió un mes de la ejecución del 7º miembro de la familia Barrios, Juan José Barrios. Relató también cómo desde la primera muerte en 1998 ha dedicado su vida a perseguir justicia sin recibir una respuesta favorable por parte del Estado venezolano. Desafortunadamente, este no es un caso aislado. La señora Eloísa Barrios ayer declaró que ha acompañado a muchísimas víctimas en la zona y que se ha comprometido con ellas en la defensa de otros casos. La práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, seguidas de ejecuciones extrajudiciales, así como del uso excesivo o indiscriminado de la fuerza atribuible a los órganos de policía, es un fenómeno estructural que se ha ido profundizando en Venezuela. En la última década, Venezuela tiene la tasa de homicidio más alta de América Latina, alcanzando 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. El perito del Estado, el doctor Rosario Salas, da cuenta de la gravedad de esta situación cuando hace referencia a que en el año 2010, abro comillas, el patrón llamado ejecución concentra la mayor parte de los fallecimientos con el 83.97% total de las víctimas conocidas, cierro comillas. El perito Briceño León señala que las estadísticas oficiales indican que en la categoría de, entre comillas, resistencia a la autoridad, se colocan a las personas que han fallecido como víctimas de la acción de la policía y en tal sentido da cuenta que el Estado de Aragua, lugar en donde residen las víctimas del presente caso,
ha sufrido uno de los incrementos más alarmantes bajo este rubro, al pasar de 14 casos en 1990 a 146 en el año 2008. Y en el mismo affidavit señala que las ejecuciones extrajudiciales por policía muestran 3 tipos de patrones fundamentales a su criterio: actos de venganza por muerte de otro policía, conflictos de negocios derivados de la complicidad entre policías y delincuentes, y en tercer lugar, abro comillas, hay un conflicto con la población civil que denuncia la comisión de un delito por las autoridades policiales o el abuso de autoridad de los mismos. En este caso se trata de silenciar la denuncia e impedir el enjuiciamiento de los policías, cierro comillas. Este último patrón es el que mejor refleja la situación que atraviesa la familia Barrios. En 2001 la Defensoría del Pueblo manifestó que las ejecuciones extrajudiciales se dan, abro comillas, como mecanismo policial para garantizar seguridad por el que pudiese instaurarse extraoficialmente o de hecho la pena de muerte a través del empleo por parte de los órganos de policía de mecanismos de violencia que vulneran el derecho fundamental a la vida y los principios de justicia, solidaridad y respeto hacia el ser humano. Por otra parte, los denunciantes de los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía por lo general son mujeres, son madres, son hermanas, son esposas, son hijas de víctimas. El caso de la familia Barrios lo refleja perfectamente, como fue testimoniado esta corte en el día de ayer por la señora Eloísa. Ellas en su mayoría sufren un grave proceso de revictimización al denunciar los hechos en que perdieron a sus familiares, ya que en el 70% son objeto de amenazas y actos de hostigamiento para inhibir sus acciones de búsqueda de justicia. COFAVIC ha sistematizado una creciente feminización de la impunidad que deja efectos muy profundos en los proyectos de vida de estas mujeres, afectando su salud física y mental y sus relaciones intrafamiliares. Ayer también esta corte escuchó el testimonio de Eloísa Barrios respecto a cómo ha afectado su vida y sus proyectos, así como el de sus hermanas. La falta de actuación por parte del Estado ha llevado a alcanzar niveles de impunidad alarmantes. El propio perito del Estado señala en su declaración que existe un 49% de los casos por violaciones de derechos humanos por parte de la policía que se encuentra en fase de investigación preparatoria, mientras que solamente el 4% ha alcanzado sentencia definitiva. El Ministerio Público de Venezuela también se ha referido al tema de la impunidad y ha señalado de alguna forma que ha establecido que existe como una práctica en las diligencias técnico-científicas y de investigación criminal, como un sentido corporativo, que cuando pueden ser realizadas por un colega, un compañero, así lo dice, establece una situación que puede implicar que se manipule, desvirtúe, contamine y adultere los elementos de convicción localizados en el sitio, afectando la investigación que no se puede llevar a cabo con la debida imparcialidad, lo que dificulta el establecimiento de responsabilidades. Este esquema de impunidad, según la Defensoría del Pueblo, es favorecido por 3 elementos principales: la aceptación social de un discurso del enfrentamiento policial, el uso mediático de estas prácticas como una herramienta para combatir altos índices de impunidad y el desconocimiento de la sociedad de sus derechos y cómo hacerlos valer. Ambos peritos, el llamado de oficio por el tribunal y el ofrecido por el Estado, coinciden en que las víctimas son hombres, 93%, jóvenes, 56% no supera los 24 años, habitantes en sectores urbanos y con escasos recursos económicos. Exactamente el perfil de las víctimas del presente caso. Al pronunciarse sobre estos hechos, la Corte entonces deberá establecer la responsabilidad agravada de Venezuela por distintas razones. En primer lugar, el solo hecho de que hayan fallecido 4 víctimas bajo la protección otorgada por las medidas provisionales de esta Corte es razón suficiente para llegar a esa determinación: Rigoberto, Óscar y Wilmer Flores y Juan José. Sin embargo, existen además razones adicionales. En primer lugar, varias de las personas afectadas eran menores de edad al momento en que ocurrieron los hechos, y la afectación de los hechos impactó a todo el grupo familiar. En segundo lugar, a partir de la muerte del señor Benito Barrios, comenzaron varios hechos de hostigamiento que permiten establecer que el Estado tenía conocimiento de la persecución en contra de las víctimas. Es importante recordar acá cuándo fue establecida la primera denuncia en la jurisdicción nacional y cuándo fue presentada la petición ante el sistema interamericano, además de todas las medidas provisionales que después se tomaron por esta Corte. Dicha persecución se
se incrementó cuando habían presenciado algún hecho o habían denunciado las violaciones ante las autoridades. Este es como un sello distintivo de este caso. Las víctimas siempre eran